Darberis, bienvenido. Me da mucho gusto verte. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Excelente por invitarme a tu espacio donde quieres difundir mucha información, muchas cosas buenas a toda esa cadena de valor que está ansiosa de información, de saberes. Es excelente porque todos estos canales siempre suman a todo ese cúmulo de información, porque definitivamente en el sector cafetero tenemos muchos mitos que desmontar y Sí, mucha información valiosa y científica por transmitir. Entonces, definitivamente esto es pilar fundamental y como siempre lo he comentado en medio de los círculos de trabajo, que es la principal herramienta de un caficultor es la formación, la educación es la principal herramienta. en tu proyecto Café y Ciencia, tanto en Instagram como en tu página web y tu trabajo, le pones mucha atención sobresaliente a la parte científica del café que pareciera estamos apenas descubriendo, porque como tú mencionabas, el tema de la fermentación, pues café va más o menos atrás de vino, atrás de todas estas otras bebidas que ya tienen un proceso bien estructurado, y en café, pues fermentación. Me gustaría que nos dieras tu opinión sobre qué debemos entender por fermentación, pero además en café siempre era una fermentación lo que se llama salvaje, ¿no? Es decir, se fermenta porque estaba ahí, pero no había un estudio, y esto está cambiando, ¿correcto? Sí, definitivamente estamos cambiando ese concepto tan general como de repente, no, que no entendíamos en un momento cuando en todos lados, bien sea en la parte alta o en la parte baja, en Chiapas o en Veracruz, decían, no, tienes que dejarlo 16 horas o solo 18 horas. Ajá, pero ¿por qué solo ese tiempo? Si mis condiciones son diferentes a las tuyas. El proceso de fermentación definitivamente es el paso de grandes moléculas, por ejemplo, de azúcares bastante grandes y pasan a alcoholes. Ojo, hay distintos tipos de fermentaciones, definitivamente. Tenemos una fermentación alcohólica, tenemos una fermentación láctica, tenemos fermentaciones acéticas, malolácticas, etcétera, etcétera. Pero todo va a depender mucho de las condiciones en general. Temperatura, qué sustrato tenemos, qué calidad de sustrato tenemos, cómo es el café que nosotros tenemos, los microorganismos que van a ejecutar esa fermentación son, pero imprescindibles y súper importantes. Por eso es que cuando mencionabas que era prácticamente salvaje, resulta ser cuando ustedes toman una fruta o una drupa de café, ahí en esa piel vienen muchos microorganismos, bien sea levaduras, bacterias, hongos, que son recogidos de varias partes del aire, porque, por ejemplo, vino un hongo, una espora de un hongo en el aire y se pegó de ese exocarpio, esa cáscara del café. O se cayeron granos al piso, también puede ser una fuente de microorganismos, o el saco, o etcétera, etcétera. Todo puede ser una fuente de microorganismos. Entonces, ¿qué queremos ahora en el nuevo paso de la caficultura controlada y bien llevada? Es entender todas esas variables para jugar a favor de nosotros, porque de repente conocemos qué tipo de organismos se pueden desarrollar en esa drupa de café cuando viene del campo, o todo lo contrario, queremos aislarla y que trabaje para nosotros. Esos son como pequeños soldaditos que van transformando todos esos compuestos químicos que vienen desde el campo. La calidad se genera en el campo. Es una premisa importantísima. ¿Qué quiere decir con que la calidad se genera en el campo? Cuando nosotros llevamos buenos procesos agronómicos, buena nutrición en la planta, buenos varietales que nos transformen todo eso en la drupa y posteriormente una buena cosecha selectiva, nosotros vamos a tener los mejores precursores de aroma y sabor. Después es que vamos a hacer procesos de transformación de todos esos compuestos. Entonces viene ese pequeño microorganismo
a consumir esos precursores de aroma y sabor, entonces tenemos el mucílago, tenemos azúcares complejas, y eso, ustedes ven que el mucílago se vuelve más ligero, más un lixiviado que se genera porque se rompen esas grandes azúcares y se convierten en pequeños compuestos. Esos pequeños compuestos pueden ser alcoholes, azúcares más pequeñas, ácidos, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de las condiciones que hablábamos anteriormente, posteriormente hacemos el lavado, un buen secado, definitivamente un buen secado, porque nosotros queremos permanecer con ese embrión vivo hasta 10 segundos, 5 segundos antes del tostado. Entonces, toda esa transformación, la primera gran transformación que ocurre en el grano es el proceso de fermentación, bien sea en vía húmeda o vía seca. Acuérdense de una cosa muy importante: la fermentación siempre es en ausencia de oxígeno. No hay fermentaciones anaeróbicas. Todas las fermentaciones son anaeróbicas. Porque hasta la fermentación acética, que ocurre en un proceso de aerobiosis, pero que primero se produce el alcohol, que es precisamente anaerobio, y después es que se oxida ese alcohol generando el ácido acético. Entonces, todas las fermentaciones son anaeróbicas. Cuando hay presencia de oxígeno, tenemos un proceso de oxidación, definitivamente. Cuando ustedes ven que esa cereza tan roja o amarilla está en sus camas africanas o en sus patios y empieza a oscurecerse, es un proceso de oxidación y procesos enzimáticos que están ocurriendo en esa fruta. Porque acuérdense que el café es una drupa, una fruta. Nosotros consumimos lo que consumimos es la semilla. El 95% lo estamos perdiendo. No pierdan eso, aprovechémoslo. En el tema del café, todo lo que no es semilla también influye en el sabor que se obtiene al final, ¿correcto? Sí, sí. Bueno, tenemos una barrera que es semipermeable, que es el pergamino, ¿no? Pero acuérdense que hay compuestos que son mucho más pequeños que los poros del pergamino, que pueden pasar, penetrar y poderse fijar en esa semilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos compuestos bastante pequeños como alcoholes, por ejemplo, alcoholes que son muy pequeños, ácidos que son de pequeña estructura molecular, que pueden pasar, hay procesos de temperatura, solubilidad, lixiviación que puede ocurrir. Por eso es que ustedes ven un lavado con respecto a un natural, así sea del mismo café, del mismo lote, y van a tener características distintas, totalmente. Porque fíjense, en el proceso lavado nosotros tenemos un proceso de fermentación. Si ustedes lo dejan en sus tanques de cemento, van a hacer fermentaciones mixtas, porque va a haber una parte que está expuesta al oxígeno, otra parte que no. Entonces va a haber procesos de oxidación, procesos de fermentación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos tener líneas tan delgadas como pasar de un vino a un vinagre. Entonces, eso es lo que nosotros queremos controlar en la nueva caficultura, donde pueden pasar 48 horas y dice el caficultor de la vieja escuela: oye, pero 48 horas es demasiado, se me va a dañar el café. No, pero si está en condiciones adecuadas no ocurre. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo ese ecosistema, esos microorganismos, que tenemos que controlar temperatura, que tenemos que controlar el sustrato, tenemos que controlar la presión. Son muchas variables, pero hay un punto donde se puede controlar y ahí vamos a controlar nuestros microorganismos. Entonces, definitivamente, ahí vamos a ver, por ejemplo, la diferencia a un natural, donde hay mayor densidad, porque no existe lixiviación como en el lavado, o mayor dulzor, porque hay concentración de azúcares. Entonces, podemos tener esos sabores vinosos. Tenemos procesos de oxidación muy interesantes ahí. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a distinguir nuestro café y encontrar nuestro propio sello, nuestra propia marca en nuestros cafés. Sin necesidad de marcar grano a grano, ustedes ya van a tener una marca en su café a partir del conocimiento de sus procesos.
Amigos, estamos con un invitado de lujo, porque debo Ah, decir también que Darberis, además de Q-Grader, tiene la certificación de Q-Processing que emite el Quality Coffee Institute, pero en su nivel máximo, que es el nivel experto, en el cual entiendo ustedes son de reciente certificación y hay solo 16 a nivel mundial que tienen este nivel de conocimiento. ¿A dónde? ¿Qué te dio la certificación de Q-Processing, Darberis? ¿Qué aportó en tu carrera dentro del café de especialidad? bueno, definitivamente el enfoque que tiene el Q-Processing 3 es algo espléndido porque es un enfoque totalmente científico. Entonces, pues mi carrera como columna vertebral es la química. Entonces, a partir de eso viene el entendimiento de la materia y su composición. Entonces, eso es lo que quiere lograr el Q-Processing 3 a partir de ese entendimiento de la materia, pero también un entendimiento de toda esa microbiota, toda esa fauna microscópica que tenemos ahí en nuestro café, que va a ser todo es una pequeña cadena de sucesos, de microorganismos, de metabolitos que se van creando para tener un resultado en taza. Entonces, si nosotros tenemos un azúcar compleja y la fermentamos, generamos nuestro alcohol, esa fermentación puede generar ésteres, puede generar acetonas, puede generar cosas que ahí es donde podemos determinar, por ejemplo, sabores como a fresas, a maracuyá, a limoncillo. Entonces, todo y cada uno de esos es un pequeño conjunto de compuestos químicos que se desarrollan en nuestra cereza de café. Entonces, este programa nosotros duramos 2 años en un proceso tanto teórico como práctico, porque se llevó a partir de un proceso en línea, tanto de investigación, concluyendo en unas investigaciones que se generaron a nivel mundial. Nosotros éramos, creo que 11 países que estábamos participando y 24 estudiantes a nivel mundial. Desde estudiantes de Taiwán, Filipinas, Brasil, Perú, Colombia, México, Venezuela, España, Estados Unidos. Entonces era un cúmulo de muy buenos profesionales, porque el 100% de esa asistencia eran de muy, muy buenos profesionales. Fue la primera corte, la primera graduación que tuvo el Coffee Quality Institute de este estilo, y creo que se alcanzaron de muy buena manera los objetivos. Nosotros cubrimos desde la parte fisiológica, la ciencia del sabor, hasta la parte económica, cómo se desenvolvían esos mercados bursátiles, todo lo que es la parte de bolsa de valores, los números, que a final de cuentas todo esos esfuerzos es lo que se expresa en metálico, ¿no? Ahí es donde vemos los pesos ya, ¿no? A partir de todo ese esfuerzo. Entonces fue bastante bonito y bastante interesante, ¿no? Bueno, felicidades otra vez. La verdad que es un Gracias. lujo tenerte y siempre estarte. Yo a veces, incluso le confieso aquí a los amigos, cuando lo contacten, Darberis es muy generoso. En cualquier momento que uno tiene una duda, él en mi caso siempre me ha ayudado y me ha mandado material, que es lo que pasa mucho en esta familia, en esta hermandad que hay de café de Sí, sí, especialidad, sí, el sí. compartir. Yo quería hacerte una pregunta con respecto a ahora que comentabas los procesos y lo que en algunos países hemos podido ver de repente, los productores están volteando a ver que antes ellos siempre por generaciones habían estado acostumbrados a hacer su café lavado y de repente vienen estos otros procesos como natural o como honey, y algunos empezaron a tratar de imitar sin saber exactamente en el territorio donde se estaban metiendo. Digamos, bueno, natural cualquiera diría, deja ese café, no lo toques más, que se seque así, y Sí, probablemente sí, a lo mejor te sale bien una vez, pero hay un tema ahí también de la humedad relativa, en la cual es muy importante. Antes, yo te he escuchado ver que el momento en que se va a procesar un café es cuando se corta
cuando se decide qué es lo que se va a hacer, porque además aquí también me gustaría que comentaras tu aporte, que es el diseño de una pieza que se llama cerezómetro, que te permite también tomar este tipo de decisiones, ¿de acuerdo? ¿Cómo es, qué es qué es importante tener en cuenta antes de decidir qué tipo de proceso se va a aplicar en un café? Digamos, como punto básico. No hay una receta para todos, no hay una receta única. Definitivamente sáquense eso de la cabeza, porque resulta ser que puede haber gente que ha hecho cosas muy buenas y no nos funcionan a nosotros, porque estamos en un ambiente distinto, tenemos distintas herramientas. Entonces, básicamente nosotros tenemos que prever qué tenemos a la mano para iniciarnos. Me pasaba como anécdota en estos días, hicimos un beneficio en Mérida y allá nunca esos productores, eran dos productores, nunca en su vida habían hecho un natural. Epa, y lo más curioso es que es cuarta generación de productores, o sea, es un saber hacer en el lavado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Precisamente, la cosecha fue en invierno, a final de invierno, entonces la humedad relativa era muy alta. El café resultó veteado, pero puede haber consecuencias económicas por no saber hacer lo que se está haciendo, ¿no? A partir de eso se hizo una corrección. Ojo, se aprendió muchísimo del error, muchísimo. Los muchachos aprendieron tanto que el segundo lote quedó espléndido a partir de las correcciones que se hicieron y un frutal espectacular. Pero ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? ¿Qué maquinaria tenemos a la mano? ¿Qué tenemos como sistema de secado? ¿Cuáles nuestros recursos? Porque de repente no tenemos una despulpadora, como ocurre en muchos casos, no tenemos un patio de secado, entonces tenemos que prever esas cosas que son importantes. Después que nosotros ya tengamos eso, vamos a hacer el corte del café y ahí es donde vamos a decidir. Estamos en invierno, estamos en verano. ¿Qué nos da ese varietal? Porque de repente nosotros tenemos un varietal muy espléndido y lo queremos hacer es en natural, pero justamente esos días hay un invierno que se cae el cielo. Es difícil hacerlo. Van a pasar mucho trabajo, porque los primeros días va a haber un proceso de deshidratación, donde sale esa agua que está más disponible, que se evapora más fácil, pero cuando nosotros bajamos del 20% de humedad de esa cereza de café, ahí es cuando se pone a llover para arriba, como decía mi papá. Eh, Porque resulta ser que ese café se deshidrata, se vuelve a rehidratar, se deshidrata, se vuelve a hidratar, porque la masa de agua que hay en ese aire, esa humedad relativa que tenemos es tan alta que no permite que ese diferencial, no permite que salga el agua del café. Y mucho cuidado con eso, porque ahí es cuando vemos granos veteados, que se ponen blancos por un lado, por el otro lado es verde, porque resulta ser que como sale el agua no es igual a como entra en el grano de café. Entonces, ahí es un proceso de rehumedecimiento, tenemos riesgo de crecimiento de hongos, mohos. Entonces, hay que manejarlo en su justa medida. Entonces, que si está lloviendo mucho, ¿qué nos conviene más? Lo que sucedió cuando vino el Café América y se originó el café lavado. Es que estaba lloviendo mucho y nosotros necesitamos secar rápido ese café. Entonces tenemos el café lavado. Ese es nuestro Sí. amigo inmediato, el café lavado, porque le quitamos capas a esa cereza de café. Se deshidrata más rápido y tenemos buenos resultados también. Podemos tener un muy buen lavado. Ahora sí estamos cosechando en verano, podemos, ahí sí podemos manejar un buen natural. En estos días está nuestro amigo Hernando Tapasco hablando de los naturales en la plataforma de Tecnicafé. Muy interesante, se están inclinando muchísimo al tema de naturales bien hechos porque se está entendiendo cómo es la manera apropiada de fermentar o de deshidratar esa cereza de café. Si es un proceso
de fermentación, un proceso de oxidación. Entender nosotros esos principios, ya vamos adelante. Para ti, ¿qué origen que no has ido, que no has visitado todavía, te gustaría ir para probar qué están haciendo en términos de café? Me llama mucho la atención, definitivamente el origen madre de Etiopía, interesantísimo, y aparte de por sus orígenes particulares, también cómo es la dinámica que se maneja el café allá, porque de repente todo el mundo piensa, ah, no, Etiopía, yo voy y lo busco en una Starbucks, lo encuentro en una cafetería en la esquina, en la cafetería de especialidad del otro sitio, pero la dinámica que genera el café en Etiopía es otra cosa. O sea, el productor para poder ver a su consumidor en el exterior es algo difícil. Es bastante difícil, además, los sistemas de beneficio que pueden haber que sean muy precarios y lograr altas calidades, yo creo que es digno de aplaudir porque son esas comunidades que se unen para sacar un origen y definitivamente disfrutarlo en taza. Por eso me llama mucho la atención.